Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a Momentos de Victoria con su servidora la pastora Olga María González. En este viernes queremos orar para que el Señor nos hable. Vamos a hacerlo, mis amados, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu trono para que tú nos hables, Señor, en tu espíritu, para que tú nos llenes de ti. Para que, Señor, nuestros oídos estén abiertos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, úsame, Señor, mis labios y usa el corazón de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, hemos llegado ahora a Mateo 13, 31 y 32, y dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Comenzamos ahora con otra parábola, la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza. Y aquí nos está hablando, en esta parábola, Cristo está describiendo el crecimiento y la grandeza de su reino y del cristianismo. Aquí nos muestra cómo comienza semejante a la más pequeña de las semillitas y creciendo hasta convertirse en el mayor de los movimientos en el mundo, como es el cristianismo. Una semillita. El mensaje de las parábolas es poderoso tanto para creyentes individuales y congregaciones como para el cristianismo como en un todo. Este mensaje es para todos los cristianos. La semilla de la fe comienza muy pequeñita. Hasta cantamos: si tuvieres fe como la semilla de mostaza. Muy pequeñita, pero si la sembramos, si la alimentamos, crece hasta convertirse en el mayor de los árboles. Los creyentes que han crecido y son maduros, y también las congregaciones, proveen alojamiento a las personas de un mundo turbulento. Así es, la iglesia es como un árbol que hospeda a la gente, que los recibimos con amor, que los recibimos y les damos la bienvenida. Entonces tenemos que entender. La parábola de la semilla de mostaza describe el reino de los cielos. Esto es el estado actual de reino que está en la tierra, mis amados. Tenemos que entender. El cristianismo es una semilla de mostaza que es sembrada. En tiempo de Jesús se usaba la semilla de mostaza para describir previamente algo pequeñito. Nosotros decimos: ay, así. No, ellos decían: ay, como la semilla de mostaza. La semilla crecía hasta ser un árbol grande, con sus características. Era la gran altura, su expansión y su prominencia. El hombre que sembró la semilla de mostaza es Jesucristo. El campo es el mundo. Jesucristo planta la semilla en su campo, que es el mundo, porque todo el mundo le corresponde a él. Él es el que es el dueño. Tomó, y dice ahí, tomó la semilla. Dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Tomó significa tomar deliberadamente, tomar algo con propósito, con una premeditación. El plantar la semilla no fue una casualidad, no la trajo un pajarito y la sembró. No, es algo que el Señor planeó, es algo que no simplemente ocurrió. Cristo plantó deliberadamente la semilla y alimentó el crecimiento de ese árbol. El arbusto existía gracias a un propósito y a un pensamiento. El campo significa el mundo. Como se dijo, Cristo planta la semilla en su campo, porque el mundo es suyo. Entonces, la semilla de mostaza crece hasta convertirse en el mayor de los árboles. Pero tenemos que entender,
el comienzo del arbusto, o sea, del cristianismo. Comenzó con la semilla, la más pequeña de las semillas, en el vientre de la madre de Jesús. Ahí comenzó, hace mucho, hechos que demuestran lo pequeño del comienzo del reino. Entonces, el cristianismo también comenzó en el alma de una persona. ¿De quién? De Jesús, que vino a buscar lo que se había perdido. Cristo lanzó el movimiento totalmente solo. La idea y el sueño estaba en su alma y en ninguna otra. Él salió en la fuerza de Dios. Tanto que lo rechazaban, tanto que le decían que no, pero ahí estaba Él. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El cristianismo nació en el alma de un carpintero, allá en Nazaret, allá en Capernaum, y en una nación obscura y despreciada como es Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el mundo se voltea en contra de Israel. Tenemos que entenderlo. Dice ahí en Juan 7:52, y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces el cristianismo fue propulsado por hombres sin posición y sin prestigio. El Señor Jesús no vino a buscar a los doctores de la ley, no vino a buscar a los sabios. Él escogió a pescadores, Él escogió a hombres del vulgo, como dice la palabra del Señor. Tenemos que entender eso. No eran hombres ricos, ni nobles, ni profesionistas. Fíjense ahí en 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El cristianismo surgió a partir de unas pocas personas que tenían poquita fe, como una semilla de mostaza. Fíjense cómo dice Mateo 8:24-26, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, porque perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Sus discípulos ni siquiera eran hombres de gran fe, eran hombres de poca fe. Así que eso nos ayuda a ti y a mí a seguir adelante. Cuando Cristo partió de la tierra, el cristianismo contaba solamente con 120 personas. Dice Hechos 1:15, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120. Eso es lo que tenemos que entender, mis amados. Ahora vamos a ver el arbusto. El cristianismo, se convierte en el más grande del arbusto. Cristo dijo específicamente que cuando el reino haya crecido plenamente, será el mayor de todos los movimientos. Socialmente, el cristianismo es el movimiento más grande. Ha cambiado la faz de la tierra, la libertad, las leyes, las instituciones de misericordia y justicia. El cristianismo es el mayor de los movimientos, tanto individual como personalmente. Ello es así porque Cristo hizo por el individuo exactamente lo que el árbol hace por un pájaro. El Cristo da descanso a las personas,
tal como el árbol da descanso a los pájaros. Cristo da un hogar a la persona, así como el árbol provee para el pájaro. Cristo da alimento, mis amados. Así que tenemos que entender. Esta parábola nos da un gran aliento a todos los cristianos. No es un aliento en nuestras vidas personales, nos es un aliento en nuestras vidas personales y en nuestro ministerio. No importa cuán pequeña sea nuestro comienzo, debemos de continuar. Esto nos da un aliento en cuanto a nuestra esperanza en la eternidad. Algún día, finalmente, vendrá el reino y seremos recompensados por nuestro trabajo, mis amados. Ahora vamos a ver el resultado del arbusto. Los pájaros vienen y habitan en sus ramas. Los mismos 2 pasos son esenciales para el hombre. Primero, tenemos que venir a buscar a Jesús. Tenemos que venir a buscar al Señor. El árbol no fue a buscar a los pájaros. Los pájaros vienen. El Señor dice, venid a mí, venid a mí. Lo segundo es que las personas tienen que habitar y caminar y vivir en Cristo. Tenemos que hacerlo así. Permanecer en mí, dijo el Señor Jesús. Permanecer en mí. Tenemos que hacerlo, hermanos, porque tenemos que ser y permanecer en el Señor. Dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Hermanos, somos privilegiados de pertenecer al arbusto, de pertenecer al cuerpo de Cristo, de ser hijos, de estar creciendo, y tú te vas a convertir en otro árbol que vas a dar sombra a otro, y ese otro le va a dar sombra a otro, y así es como el cristianismo ha crecido hasta el día de hoy. Eran 120 y ahora somos millones de millones en todo el mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta hermosa parábola. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque en cada una hay una enseñanza profunda para nuestro crecimiento. Te damos gracias, Señor. Queremos, Señor, ser arbusto para otros, ser de bendición para otros, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias por este movimiento que es el cristianismo, donde tú eres la cabeza. Gracias, Señor, por los dones que nos das para seguir trabajando, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser arbustos para otros, donde encuentran consuelo, hogar, alimento, Padre. Oramos por todas las iglesias del mundo, Padre. Oramos por las iglesias perseguidas. Oramos por las iglesias, Señor, en todo el mundo. Oramos por los cristianos que se han apartado, que regresen al camino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Gloriosamente hemos terminado esta semana. Los espero el domingo a las 10 de la mañana. Oren por mí porque voy a predicar. Oren por el culto, oren por la alabanza. Oren para que nos reunamos en armonía y paz. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.